En esta lección aprenderemos en qué consiste el patrón adaptador. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual, pues vamos a hablar acerca del patrón adaptador. Este patrón es un patrón muy útil. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, supongamos que ustedes tienen un sistema y este sistema, desde luego, trabaja con ciertas clases, las cuales están presentando una interfaz. Entonces el núcleo, el cliente como tal, se comunica a través de esta interfaz con esas clases. Pero posteriormente les llega una o varias clases con las que tienen que trabajar. Pero estas nuevas clases presentan una interfaz diferente. Es decir, los métodos se pueden llamar de manera distinta y puede tener más o puede tener menos métodos. Es decir, es diferente, pero de alguna manera ustedes tienen que trabajar con estas nuevas clases. Sin embargo, estas nuevas clases pues vienen en una especie de biblioteca o librería, como le quieran llamar, o simplemente ustedes no tienen acceso al código fuente para poderlas modificar y hacer que el cliente trabaje con estas clases. Entonces aquí nos vamos a enfrentar a un problema. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar con esas clases, pero nuestro cliente no puede utilizarlas directamente. Entonces tenemos que modificar el código del cliente, tenemos que modificar el código del núcleo de la aplicación para poderlas utilizar, lo cual es algo horrible, ya que nos va a llevar a algunas pesadillas en términos de mantenimiento y actualización. Entonces va a ser algo realmente muy feo. Aquí es donde entra el patrón adaptador. El patrón adaptador, como su nombre los dice, nos va a servir para adaptar una clase en particular para que determinado cliente la pueda utilizar. Es decir, que nosotros a través del patrón del adaptador vamos a hacerle creer al cliente que está trabajando con una clase de la cual conoce su interfaz, de tal manera que el cliente no tenga que llevar a cabo ningún cambio en su interfaz, y el adaptador es el que se va a encargar de ¿qué? De traducir eso que nos está pidiendo el cliente en términos de la nueva clase, y aquello que nos regrese la nueva clase, volverlo a traducir en términos de que lo entienda el cliente. De esta manera nosotros vamos a proteger el código del cliente y vamos a evitar hacer grandes cambios o cambios muy complicados con relación al núcleo o al cliente de nuestra aplicación. Entonces, el adaptador va a ayudar a que dos clases que no fueron diseñadas puedan trabajar juntas. Esto es bastante útil. Bueno, si las interfaces difieren, pues obviamente el adaptador va a permitir que se puedan comunicar. Va a ser una especie de traductor entre el cliente y la nueva clase y viceversa. El patrón del adaptador es muy útil para trabajar con código viejo, para trabajar con librerías o bibliotecas, como sea que les llamen, y también a trabajar con toolkits. Y pues vamos a ver que existen diferentes tipos de adaptadores dependiendo de lo que se vaya necesitando. Las partes importantes de este patrón, pues va a ser una interfaz, la interfaz target, nuestra interfaz de objetivo, que es la interfaz que el cliente conoce y espera usar. Es decir, nuestro cliente espera poder comunicarse con las clases haciendo uso de determinada interfaz. Es la interfaz que él conoce y es la interfaz que espera que las clases con las que quiere trabajar tengan. Luego vamos a tener el adaptado. El adaptado simplemente es la implementación que necesita ser adaptada. Es decir, esa clase que nosotros queremos que pueda trabajar con el cliente, la clase que vamos a estar adaptando para que el cliente la pueda conocer. Vamos a tener a nuestro adaptador esta clase, ¿qué es lo que va a hacer? Es la clase que lleva a cabo la traducción entre lo que espera el cliente y lo que nos provee la nueva clase, la clase adaptado. Entonces el adaptador va a implementar a la interfaz y target. Nuestro cliente se puede comunicar de la forma usual con el adaptador. No tenemos que hacer ningún cambio, es una interfaz que el cliente conoce y espera y el adaptador la implementa. Y entonces, pues el adaptador va a llevar a cabo ahí algo en el código que nos permita llevar a cabo el trabajo con el adaptado. La petición es la operación que el cliente desea.
Es muy sencillo. El cliente necesita hacer esto y bueno, pues esa es la petición. Es la operación que el cliente desea y le dice al adaptador, oye, quiero esto, y ya el adaptador se encarga de ver cómo lo traduce para que el adaptado lo pueda llevar a cabo. Y tenemos la petición específica, que bueno, pues es la implementación de la petición en el adaptado. Muy bien, entonces estas son las partes más importantes de este patrón. Este es el diagrama del patrón adaptador. Como ven, es un diagrama muy sencillo. Bueno, tenemos al cliente y el cliente desde luego va a tener una variable de referencia del tipo de la interfaz que está esperando, la interfaz que conoce. Y aquí tenemos nuestra clase y esta clase, bueno, pues va a tener una interfaz diferente. Entonces el cliente sabe comunicarse en términos de petición, pero adaptado tiene una interfaz que nos dice petición específica. Entonces cliente no puede invocar petición específica directamente sin tener que hacerle cambios. Solamente él sabe invocar en términos de petición. Ok, para solucionar esto entonces tenemos a nuestro adaptador que va a ser esta clase. El adaptador, al estar implementando la interfaz de interfaz target, bueno, pues va a tener a petición, de tal manera que el cliente puede invocar adentro de adaptador a petición sin ningún problema, sin tener que llevar algún cambio en el cliente. Entonces, adaptador ya tiene petición, pero adaptador va a tener a un adaptado. Esto significa que a través del código que nosotros tengamos en la implementación de petición en el adaptador, podemos hacer llamadas a petición específica en el adaptado. Y de esta manera, cuando cliente invoca a petición, el adaptador se encarga de invocar a petición específica. Se encarga de esa adaptación, se encarga de llevar a cabo esa traducción entre lo que espera el cliente y lo que tiene el adaptado. Y también, bueno, pues puede venir en el otro sentido. Dentro de las variaciones que nosotros tenemos en el adaptador está el adaptador de dos vías. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Bueno, pues lo vamos a utilizar cuando dos sistemas necesitan utilizar las características del otro y viceversa. Es decir, un sistema tiene que comunicarse con el sistema B, pero el sistema B también tiene que comunicarse con el primer sistema. Entonces llevamos a cabo la adaptación en ambos sentidos. Por eso se le conoce como adaptador de dos vías o también two-way. Es otro nombre que recibe ese nombre en inglés. Cuando nosotros hacemos uso de este adaptador, pues generalmente vamos a utilizar solamente una clase adaptador. No necesitamos dos clases adaptadores, sino que creamos únicamente una clase adaptador que se use para proveer la adaptación de ambos sistemas. Otra versión del adaptador es la que conocemos como pluggable. Bueno, en este caso, y siempre es conveniente, tenemos que identificar tempranamente las partes del sistema que van a cambiar. Tenemos que identificar dónde posiblemente nosotros tengamos cambios o modificaciones a futuro. Un punto importante de pluggable es que las interfaces pequeñas, bueno, pues van a aumentar la posibilidad de que nuevos sistemas se puedan conectar. ¿A qué nos referimos con esto de interfaces pequeñas? Pues interfaces que tengan pocos métodos. Entre menos métodos tenga una interfaz, bueno, aumenta la posibilidad de que otros sistemas se puedan conectar con ella. Una característica que va a tener este tipo de adaptador es que el nombre que invoca el cliente puede ser diferente del nombre que se encuentra en la interfaz de eTarget. Es decir, que el cliente puede estar invocando nombres de métodos diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que cuando el cliente invoque un nombre de método diferente, en realidad sí se lleve a cabo la invocación en el adaptador? Bueno, si tenemos dos nombres diferentes, no se podría hacer directamente como hacemos la invocación de un método normal. Para solucionar esto, lo que podemos hacer es hacer uso de delegados. De esta manera podemos solucionar este problema. Muy bien, pues vamos a dejar esta lección acá y en la próxima lección empezamos a llevar a cabo la implementación de este patrón en C#. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.